¿Por qué algunos se quedan cuando todos los demás se rinden? ¿Alguna vez te has sentido al límite, sin esperanza, y te has preguntado si a alguien le importaría realmente quedarse cuando todo se desmorona a tu alrededor? La verdad es que la mayoría de la gente se rinde al menor signo de dificultad, pero hoy vas a conocer una historia rara. Esta es sobre el tipo de amor que no se rinde, el tipo de presencia que realmente reconstruye una vida desde cero. Esta historia que ahora escuchas aquí es un testimonio real de cómo la fragilidad humana encuentra fuerza en lugares inesperados. Cientos de personas ya se han emocionado con el coraje silencioso que estás a punto de presenciar. Comenta desde dónde nos ves y toca suscribirse ahora. Es gratis y no saldrás del video. Al unirte a nosotros, te conectas con una comunidad que cree en la resiliencia y en la justicia que el tiempo trae. A veces, la vida nos golpea con una fuerza abrumadora, como un tsunami silencioso que se lleva todo lo que conocemos y amamos. Es una sensación que corroe el alma, dejando un vacío tan profundo que respirar se convierte en un esfuerzo doloroso. En ese abismo de desesperación buscamos cualquier atisbo de luz, un ancla que nos impida hundirnos por completo. Pero, ¿y si esa ancla no fuera un objeto, sino una presencia? Una que no exige nada, solo ofrece una quietud transformadora que poco a poco reconecta los fragmentos rotos de un corazón destrozado. Prepárate, porque lo que está por venir cambiará tu percepción sobre el poder de la permanencia. La urgencia de esta necesidad es palpable, casi sofocante. Historias de dolor y superación se pierden en el ruido de lo cotidiano. Rara vez salen a la luz con la claridad y el impacto que merecen. ¿Qué sucede cuando ignoramos esos susurros de resiliencia, esas lecciones disfrazadas de tragedia? Perdemos la oportunidad de entender que, incluso en las ruinas, la semilla de la esperanza puede brotar. Hay un detalle crucial que diferencia la desesperación del nuevo comienzo, un pivote que transforma la angustia en una nueva forma de existencia. Y es exactamente eso lo que necesitas descubrir antes de que se pierda la oportunidad de presenciar esta transformación. En el corazón de todo estaba Ethan Carter, un ex periodista de investigación que, hasta entonces, dominaba las complejidades del mundo, pero se vio completamente desamparado ante la fragilidad de su propia vida. La muerte súbita de su esposa, víctima de un aneurisma cerebral, no solo lo dejó viudo, sino que también lo arrojó a un torbellino de dolor paralizante, con la abrumadora responsabilidad de criar solo a sus gemelos de 5 años, Max y Leo. Lo intentó todo, contratando una niñera tras otra, 8 en total. Pero cada una de ellas, una a una, fallaba, incapaces de lidiar con la energía inagotable de los niños, o quizás con la densa nube de tristeza que se cernía sobre esa casa. La desesperación de Ethan era palpable. Con cada intento frustrado, la sensación de impotencia aumentaba y la casa, antes un hogar vibrante, parecía vaciarse aún más cada día. Lo que necesitaba y no sabía era algo que el dinero no podía comprar, algo que el currículum no podía enumerar. La búsqueda continuaba, y la esperanza de encontrar a la persona adecuada disminuía con cada puerta que se cerraba. El olor a desinfectante, mezclado con la ligera fragancia de papel viejo y el pesado silencio, llenaban las habitaciones, evidenciando el desorden emocional que se había instalado allí. Los juguetes esparcidos por el suelo, las camas deshechas y los dibujos por la casa eran un testimonio mudo de la ausencia materna y del intento fallido de una normalidad forzada. Ethan observaba a sus hijos que corrían y jugaban en un frenesí casi febril, una energía caótica que enmascaraba el dolor reprimido de la pérdida. Él sabía que el comportamiento de ellos era un grito silencioso por algo que ni él mismo podía definir u ofrecer en ese momento de su propia fragilidad.
Esta atmósfera de desesperación y trauma infantil se convertiría en el escenario para la llegada inesperada de una figura que desafiaría todas sus expectativas. Una mujer que, sin previo aviso, comenzaría a tejer una nueva trama de esperanza y curación. ¿Pero cómo? Fue en ese escenario de desorden y carencia que Amara Fields apareció, casi como un murmullo en medio del caos. Ella no tenía la apariencia impecable de las niñeras anteriores, ni un currículum lleno de títulos y cursos. Al contrario, Amara llegó sin maquillaje, con ropa sencilla y un aura de calma que contrastaba extrañamente con la agitación de la casa. Su único documento era un compromiso escrito a mano, una hoja de papel doblada donde se leían solo unas pocas líneas sobre su disposición a conocer a los niños, no como un trabajo, sino como seres humanos. No había promesas grandiosas de milagros ni de que lo resolvería todo. Ella ofrecía solo su presencia constante, su escucha empática y una amabilidad incondicional. Ethan, exhausto de los intentos y de la superficialidad, sintió un atípico, pero bienvenido, alivio en la simplicidad de su enfoque. Pero, ¿sería eso suficiente para curar heridas tan profundas? Amara no intentó forzar una conexión inmediata, ni intentó reemplazar a la madre que se había ido. Su llegada no fue un evento estruendoso, sino un proceso gradual, casi imperceptible, como el amanecer después de una larga noche. Ella observaba, escuchaba, y con pequeños gestos comenzó a tejer una nueva rutina. Eran historias leídas por la noche, con la voz suave que calmaba los corazones agitados, conversaciones sinceras sobre los sentimientos de los niños, validando su dolor y confusión, y un apoyo inquebrantable durante las crisis de fiebre, las pesadillas o los momentos de tristeza abrumadora. Ethan observaba, maravillado, cómo ella construía un vínculo que ninguna de las otras niñeras había logrado. Poco a poco, Amara conquistó no solo el corazón de Max y Leo, sino también el suyo, devolviendo a la casa una paz que hacía mucho no se sentía. Pero, ¿sería duradera esa paz ante la mirada del mundo? La quietud que Amara trajo era un bálsamo, pero también una delgada barrera contra el mundo exterior. Ethan, inmerso en la nueva dinámica familiar y en la recuperación emocional, comenzó a darse cuenta de la preciosidad de esa presencia. Veía a sus hijos sonreír de nuevo, una sonrisa verdadera que no había brillado en sus rostros desde la partida de su madre. Pequeñas cosas, como la organización del armario de juguetes o el silencio respetuoso durante la hora del cuento, mostraban el profundo impacto que Amara tenía. Las reglas implícitas de la casa, antes dictadas por el caos y el dolor, ahora eran reemplazadas por una rutina suave, construida sobre la base de la confianza y el cariño mutuo. La injusticia de la vida, que les había quitado tanto, parecía, por primera vez, estar siendo corregida, un paso a la vez. La pregunta que flotaba en el aire era: ¿cuánto tiempo duraría esa burbuja de paz antes de que la realidad la invadiera de nuevo? Aún así, en el fondo de su mente, un pensamiento persistía en un rincón oscuro. Ella no es como las demás. ¿Pero qué la motiva realmente a quedarse aquí? La curiosidad y una pizca de desconfianza, resquicios de sus experiencias anteriores con niñeras que solo veían el salario, de vez en cuando lo acechaban. Mientras tanto, el mundo exterior, con su incesante búsqueda de escándalos e historias, comenzaba a olfatear la peculiaridad de la vida de Ethan Carter. El ex periodista de investigación, ahora un recluso millonario con aires de misterio, viviendo con sus hijos y una niñera común, era un festín para los medios. El equilibrio, logrado con tanto esfuerzo, estaba a punto de ser puesto a prueba. Y el primer gran giro se acercaba, viniendo de un lugar inesperado, pero inevitable: los titulares. Un clic, un zoom, un flash,
y la vida de Amara y de esa familia silenciosa sería arrojada al torbellino de la exposición pública. Las consecuencias fueron inmediatas y brutales. Las primeras noticias, inocentes a primera vista, hablaban del viudo millonario y su misteriosa niñera. Pero rápidamente el tono cambió. Fotografías de Amara, sin maquillaje y en momentos relajados con los niños en el parque, fueron distorsionadas. Los titulares insinuaban un romance inapropiado. Los chismes se extendían como la pólvora en las redes sociales, y el silencio y la sencillez de Amara, que antes eran sus mayores cualidades, se convirtieron en combustible para la malicia de la opinión pública. Ethan intentó protegerla, pero la máquina de los chismes era implacable. Veía el dolor en los ojos de Amara, una mujer que había traído tanta luz a su casa, ahora siendo crucificada por algo que no era real. La paz conquistada con tanto esfuerzo estaba siendo destrozada por la exposición, y el impacto humano sobre Amara era visible en su rostro, antes tan sereno, ahora marcado por una preocupación creciente. La humillación pública no perdonó ni siquiera a los niños. Max y Leo, que acababan de reencontrar la alegría, empezaron a ser blanco de preguntas maliciosas en la escuela. «¿Tu niñera se va a casar con tu papá? ¿Ella es la nueva mamá?». Las voces inocentes de sus compañeros, haciendo eco a los comentarios de los adultos, plantaban semillas de confusión y dolor. La casa, antes un refugio, ahora parecía impregnada de una tensión invisible. Ethan se sentía de nuevo impotente, reviviendo la angustia de ver a su familia herida, esta vez por manos invisibles y palabras venenosas. Cada titular, cada comentario, era un golpe en el intento de reconstrucción que Amara había iniciado. Lo que antes era una conexión silenciosa y pura, ahora estaba bajo el microscopio distorsionado de los medios, amenazando con desmantelar todo. La fragilidad de esa nueva realidad era evidente, y la familia se veía en el epicentro de una tormenta que no pidieron. Amara percibía la avalancha que se formaba. Veía el dolor en la mirada de Ethan y el desamparo en las facciones de los niños. La quietud que ella había traído a esa casa estaba siendo reemplazada por el ruido ensordecedor de la difamación. Las risas de Max y Leo, antes tan libres, ahora sonaban amortiguadas, como si estuvieran atrapados en una burbuja de cristal. Ella sabía que su presencia, por pura que fuera, se estaba convirtiendo en una carga para la familia que había aprendido a amar. La presión se volvía insoportable, un peso invisible que la empujaba lejos, incluso en contra de su voluntad. El amor que sentía por esos niños y por Ethan era demasiado profundo para permitir que sufrieran más por su causa. La decisión, aunque dolorosa, parecía inevitable para proteger lo más preciado, la inocencia de los niños y la paz reconquistada por Ethan. Necesitaba actuar, y rápido, antes de que la situación se volviera irreversible. El aire estaba denso. Si esta historia te conmueve, suscríbete ahora. Puedes cancelar cuando quieras. El silencio de Amara, antes su mayor fortaleza, ahora se transformaba en un dolor agudo. Ya no podía ignorar las miradas de desconfianza, los susurros en los supermercados, los artículos de tabloides que la pintaban como una cazafortunas. Cada día que pasaba, la presión externa aumentaba, erosionando la frágil barrera que ella había construido alrededor de esa familia. Su presencia, antes un bálsamo, ahora se convertía en la fuente de angustia para aquellos a quienes había dedicado su corazón. La injusticia había alcanzado un nuevo punto álgido. Por amor, para proteger a Max y Leo de un escrutinio cruel y proteger a Ethan de más publicidad indeseada, Amara tomó la decisión más difícil de su vida. Se alejaría, desaparecería de la vista del público, con la esperanza de que, sin ella, la familia pudiera reencontrar la paz que ella tanto había luchado por construir.
La ausencia de Amara fue un golpe devastador. El silencio que antes llenaba con cuentos y canciones ahora era un vacío ensordecedor. Max y Leo, que habían florecido bajo su cuidado, volvieron a marchitarse. Las sonrisas desaparecieron, reemplazadas por miradas tristes y el regreso de las pesadillas nocturnas. La casa, una vez más, se sumergió en una profunda melancolía, un recordatorio constante del vacío dejado por la mujer que se había convertido en el ancla de sus vidas. Ethan observaba a sus hijos retroceder y en su propio corazón sentía un agujero que ninguna niñera anterior, por muy cualificada que fuera, jamás había llenado. Era la dolorosa constatación. Amara no era solo una empleada, se había convertido en una parte esencial de la familia. Su partida forzada fue la prueba irrefutable de su impacto real, una prueba que dolía en cada fibra de ese hogar. La verdad es que Ethan, en su propio dolor y preocupación por la imagen pública, no se había dado cuenta de la profundidad del lazo que Amara había creado. Estaba atrapado en la lógica del ¿qué dirá la gente?, una trampa para cualquiera en su posición. Ahora, con su ausencia, veía los efectos devastadores de su partida en los ojos de sus hijos, y el eco de su silencio lo atormentaba en cada rincón de la casa. Era como si el alma del hogar hubiera sido arrancada. La presión de los medios, que antes parecía una amenaza externa, se había transformado en un dolor interno, porque obligó a Amara a irse. Ethan sintió un remordimiento punzante, la clara percepción de que, al intentar protegerla del mundo, la había empujado fuera de sus vidas y, con eso, trajo de vuelta la tristeza. Cada día, la casa se volvía más oscura y la esperanza de un nuevo comienzo parecía desvanecerse por completo. La angustia de Ethan se intensificaba, una tormenta silenciosa dentro de sí. Recordaba los pequeños gestos de Amara, la forma en que pacientemente explicaba las estrellas a Max y Leo antes de dormir, o cómo preparaba el té favorito de su esposa en momentos de melancolía. Esos recuerdos, antes reconfortantes, ahora eran una carga, un recordatorio constante de lo que había permitido que se perdiera. Observaba a sus hijos, antes llenos de vida y ahora cabizbajos, con juguetes tirados por el suelo y la mirada distante. La culpa lo corroía. La injusticia que Amara había sufrido, la difamación pública y la forma en que se había sacrificado por ellos, todo eso pesaba en su conciencia. Sabía que necesitaba hacer algo, revertir esa situación, antes de que la oscuridad los consumiera a todos. Pero, ¿qué haría? En el silencio de su oficina, Ethan pensó con amargura. Ellos nunca entenderían lo que ella hizo por nosotros. La arrogancia de los medios, la rapidez con que la vida de Amara fue distorsionada, todo eso lo incomodaba profundamente. La verdad es que él había subestimado el impacto de ella, la verdadera joya que representaba y la rapidez con que la sociedad moderna era capaz de destruir reputaciones basándose en suposiciones y envidia. Veía los titulares antiguos, ahora teñidos de una ironía cruel, y percibía cuánto anhelaba el público un drama, una historia sucia, ignorando por completo la sutil belleza de un amor desinteresado. La presión era máxima. Ethan se sentía acorralado, con los ojos del mundo observando cada uno de sus pasos y los de sus hijos. La ausencia de Amara no solo había traído de vuelta la tristeza, sino que también lo había puesto en un callejón sin salida moral. Necesitaba actuar, y no solo para revertir la narrativa pública, sino para corregir una profunda injusticia personal. Max y Leo, con sus rostros marcados por la nostalgia, eran un espejo de su propia alma perturbada. La última humillación, no para Amara, sino para la propia familia Carter, era la ausencia forzada de una figura esencial que los medios habían indirectamente expulsado. La dignidad de esa familia, antes tan quebrantada por la pérdida,
Ahora estaba en juego nuevamente, y Ethan sabía que este era el momento de luchar, no contra los medios, sino por lo que realmente importaba. El escenario estaba listo para un enfrentamiento inevitable, un giro que nadie esperaba. Se sumergió de nuevo en el universo que tan bien conocía, el de las investigaciones. No para exponer, sino para proteger. Rebuscó archivos, contactó a viejos colegas, buscó datos y hechos sobre la vida de Amara. No para encontrar algo que la incriminara, sino para reunir pruebas irrefutables de su carácter, de su discreta dedicación y del impacto genuino que había tenido en su familia. Necesitaba más que palabras, necesitaba evidencias que pudieran silenciar los rumores y desenmascarar la narrativa fabricada por los medios. Cada testimonio de maestros, vecinos e incluso de los pocos amigos que Amara poseía reforzaba lo que él ya sentía. Ella era una joya rara, y su bondad, aunque silenciosa, era inquebrantable. Ethan estaba decidido a no fallar de nuevo, y a cada paso sentía la llama de la esperanza encenderse, no solo por Amara, sino por el futuro de sus hijos. La tensión dentro de la casa era casi insoportable, un suspenso palpable que hacía eco del nerviosismo de Ethan. Había programado una entrevista con uno de los canales de noticias más grandes, el mismo que había liderado la difamación contra Amara. Era todo o nada. Max y Leo, ajenos a los detalles del plan, sentían el cambio en el aire, la energía febril de su padre. La última humillación había sido la partida de Amara, y Ethan sabía que solo una acción drástica podría revertir el ciclo de dolor y redefinir la narrativa de su familia. Repasaba sus notas, las pruebas, las declaraciones, los mensajes de apoyo, y visualizaba el momento en que se sentaría frente a las cámaras, no como un millonario avergonzado, sino como un padre en busca de justicia y de su familia completa. El escenario estaba listo, y el mundo estaba a punto de descubrir la verdad que el dinero y la fama intentaron oscurecer. En el aire, la voz del presentador sonó formal, casi fría. «Señor Carter, la opinión pública está dividida sobre la señora Amara Fields. ¿Cuál es la verdad detrás de esos rumores?» Ethan, mirando directamente a la cámara, respiró hondo, y entonces entregó la verdad, no con indignación, sino con una calma asombrosa. No refutó los rumores con chismes, sino con hechos incuestionables. La impecable trayectoria de Amara en un orfanato, los testimonios de familias a quienes había ayudado anónimamente y, lo más impactante, una serie de grabaciones de sus propios hijos clamando por ella, con la voz quebrada por la nostalgia. Mostró documentos bancarios que probaban que Amara jamás había aceptado un centavo más allá de su salario simbólico, negándose incluso a un generoso bono. La última jugada fue una carta manuscrita de la esposa de Ethan, descubierta póstumamente, en la que hablaba del ángel silencioso que siempre cuidaría de sus hijos, una referencia a Amara, a quien la familia conocía de visitas a un hospital de caridad. La revelación fue devastadora. La niñera misteriosa no era una cazafortunas, sino la personificación de la dedicación desinteresada. El clímax emocional fue inmediato. La sala de control del programa se alborotó. Los teléfonos de la emisora comenzaron a sonar sin parar. La narrativa pública se desmoronó en segundos. La imagen de Amara, antes manchada por los medios, emergió como la de una heroína silenciosa, un faro de bondad en un mar de cinismo. Las consecuencias fueron claras. Los tabloides que la difamaron se vieron obligados a emitir retractaciones humillantes, perdiendo credibilidad y anunciantes. Pero la verdadera reparación no fue pública, fue personal. En casa, mientras la noticia se extendía, los teléfonos de Ethan no dejaban de sonar, pero él solo tenía ojos para Max y Leo, quienes, al ver la imagen de Amara en la televisión, sonrieron,
una sonrisa que hacía mucho no veían. La venganza, si es que así se le podía llamar, fue la restauración de la dignidad y la clara consecuencia de que la verdad, por más que tarde, siempre sale a la luz. La familia Carter estaba finalmente en el camino de la curación completa. La repercusión fue un tsunami de apoyo. Mensajes, correos electrónicos y flores inundaron la casa de los Carter, no para Ethan, sino para Amara. El mundo, que antes la juzgaba, ahora la ovacionaba. Y en medio de todo ese reconocimiento, Amara regresó, no como una niñera, sino invitada de nuevo por Max y Leo, quienes, en un emotivo video que Ethan grabó y divulgó, pedían por su Amara. La escena del reencuentro fue discreta, solo los tres, Amara y los niños, en un abrazo apretado en el jardín de la casa. No hubo discursos, solo el llanto silencioso de los niños y el alivio palpable de Ethan al ver la alegría regresar a los ojos de sus hijos. La paz había vuelto, pero ahora era una paz más fuerte, más consciente, construida sobre la base sólida de la verdad y del amor incondicional. Esa familia, antes rota por la pérdida y la injusticia, finalmente se estaba curando. La justicia, muchas veces lenta y dolorosa, había sido hecha. El impacto práctico en la vida de Ethan y sus hijos fue inmediato y profundo. Con Amara de regreso, la casa volvió a ser un hogar, lleno de risas y de la rutina suave que ella había construido. Max y Leo recuperaron la alegría de vivir, y Ethan, libre del peso de la culpa y la preocupación por la imagen pública, pudo finalmente dedicarse a la paternidad de forma plena, sin las sombras del pasado. La vida que construyeron juntos estuvo marcada por un nuevo comienzo, un testimonio del poder de la presencia verdadera y del amor que elige permanecer. Amara ya no era solo una niñera, era una parte definitiva de la familia. Y, para sellar esta nueva fase, un año después, la vida los obsequió con el nacimiento de Sunny, una niña radiante que llegó como un símbolo de la esperanza restaurada, la luz que disipó por completo cualquier rastro de oscuridad. Un nuevo capítulo. La consecuencia práctica inmediata para Ethan fue una paz interior que no sentía desde hacía años. La sonrisa de Amara y la vivacidad de sus hijos llenaron cada rincón de la casa, antes tan silencioso. Su carrera, antes una carga, ahora ganaba un nuevo propósito. Usaría su experiencia periodística para apoyar causas de injusticia, lejos de los focos sensacionalistas. La familia se convirtió en su puerto seguro, un santuario contra el caos del mundo. Amara, por su parte, encontró un hogar y un amor que superaron cualquier expectativa. La decisión de Ethan de luchar por ella, de revertir la narrativa, solidificó un vínculo inquebrantable. El desenlace de esta historia es un poderoso recordatorio de que la verdadera riqueza no reside en lo que se acumula, sino en lo que se reconstruye. La familia Carter, ahora completa y feliz, es la prueba viviente de que la justicia, cuando se busca con verdad y coraje, siempre encuentra su camino. El botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia que desvelaremos juntos. El horizonte de cambio para ellos se abrió de forma definitiva. Ethan, Amara, Max, Leo y la pequeña Sunny caminan juntos, una familia que superó el dolor y la difamación. Son un testimonio de que la permanencia, la bondad silenciosa y la elección consciente de amar son, al final, los gestos más revolucionarios en un mundo que a menudo parece querer separarnos. ¿Qué opinas? ¿La arrogancia siempre conduce a la caída? Comparte tu opinión en los comentarios.